Sí, señor. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino para el Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará y bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Lucas 3:3-6. Gracias, Calecito. Muy buenas tardes, hermanos. Quiero con ustedes estudiar en esta preciosa tarde un tema, como todos los temas de la Biblia, que son hermosos, son buenos y nos ayudan muchísimo para el entendimiento de la palabra de Dios. Como estamos en diciembre, mes donde el mundo entero, casi todo el mundo va a conmemorar o va a celebrar el nacimiento de Jesús. La Navidad, para muchos cristianos, a muchos cristianos no quieren la Navidad. Muchos cristianos también son apáticos y dicen cosas que no son importantes. Entonces, es algo tremendo lo que la gente piensa de la Navidad, ¿cierto? Entonces, vamos a estudiar hoy algo en otro tópico acerca de los eventos que acontecieron, antes del nacimiento de Jesús. Es decir, que vamos a hablar acerca de lo que Dios habló en su palabra antes por los profetas acerca de Cristo. Pero permítame un momento, que no sé, alguien me rayó la pantalla y entonces no. Vamos a ver, qué pena, hermanos, otra vez. Voy aquí, alguien me rayó la pantalla ya. Entonces vamos a ver. Vamos a estudiar los eventos. Pero ¿qué pasó? En un mundo donde vivió Isaías vivió 700 años antes de Cristo. Israel estaba en una decadencia moral y en una decadencia espiritual. Israel se había olvidado de Dios, andaba en el pecado. Por eso en Isaías 1:9 les dice: venid a mí y estemos a cuenta. El Señor llamaba al pueblo de Israel, y aunque sus pecados fueren como la grana, vendrán a ser como blanca lana. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la nieve. Era una invitación que Dios hacía al pueblo de Israel en el año de Isaías, 700 años. Pero ahí manda una esperanza. Y en Isaías 9:6-7 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Entonces, Isaías está hablando, hermanos, acerca de un punto bien importante, que es que está profetizando acerca del Mesías. El libro de Isaías en el Antiguo Testamento se le conoce también como el evangelista del Antiguo Testamento, porque solo habla en su mayoría de Jesús. Pero aquí dice que iba a nacer un niño, que Dios iba a traer un niño que será grande, que su nombre será admirable, que será un buen consejero, que es Dios fuerte,
Y aquí está utilizando la palabra de Deuteronomio, donde dice Gibor. Cuando Moisés les dijo al pueblo de Israel en el monte Sinaí, nuestro Dios es Gibor, es fuerte, Dios fuerte. E Isaías está utilizando esta misma palabra aquí para Jesús, Dios fuerte. Es el Padre eterno, es un príncipe de paz. Es los nombres con que se le está llamando a Jesús. Isaías está diciendo que no van a ser cualquier niño, que no es cualquier niño el que van a ser. No va a venir al mundo cualquier niño como todos los que han venido. Este niño iba a ser especial e iba a ser admirado por el mundo entero y por las generaciones. Y lo dilatado en su imperio y la paz de este niño no tendrá límite. Y también dice que va a ser de monarquía, porque es sobre el trono de David y su reino, y lo va a confirmar para siempre. Ese niño que iba a venir no era cualquier niño. La palabra del Señor nos dice que en el Antiguo Testamento que nacería de una mujer virgen. En Isaías 7:14, el mismo Isaías, dándole al pueblo de Israel y al mundo entero de lo que iba a ser ese niño, dice en Isaías 7:14, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. El niño iba a ser de una realeza, no iba a ser cualquier niño, y iban a ser de una mujer virgen. Increíble. Va a romper la naturaleza humana, va a quebrantar la naturaleza humana, porque para que un niño nazca de una mujer virgen, eso es admirable, eso es sobrenatural. Y dice que ese niño que iba a nacer, ese niño no era algo humano, él vendría desde la eternidad. No era un niño que se engendró de un hombre con una mujer y llegó y fue humano, sino que él, el nacimiento de él, era desde la eternidad. Dice en Miqueas 5:2, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. Es decir, que Jesús no fue engendrado o no nació exactamente ahí de una mujer y un hombre, sino que su nacimiento era desde la eternidad. Ya estaba él antes que los montes, que los valles, que los collados, antes que todo el cosmos y el universo, él ya estaba allá. O sea que lo que iba a hacer era un milagro grandísimo de ese niño que iba a nacer de una virgen, pero que venía desde antes, desde la eternidad. Hay un preacontecimiento. El Evangelio de Mateo nos habla de una genealogía. Y la genealogía era algo muy importante entre el pueblo para probar la descendencia, ya que ellos tenían registros de las familias y por sus parentelas. Así llegaban a probar de qué tribu venían y quiénes fueron sus ancestros. Era un orden que ellos tenían registrado. Por esta genealogía fue una de las formas más interesantes con que Mateo podía iniciar un libro dirigido a la audiencia judía. Recuerden que el Evangelio de Mateo fue escrito para los judíos y él tenía que escribir la venida de ese niño, pero la tenía que escribir bajo sus consideraciones confiables y seguras, que el pueblo judío entendiera quién era verdaderamente Jesús. Pero para hacerlo, él empezó con la genealogía, porque ahí no había duda de dónde venía la persona o el personaje o la niña, la mujer o el hombre, y en este caso el niño que iban a nacer.
como una genealogía, cómo una genealogía podía demostrar la posición de la persona como elegida de Dios. Entonces, ¿cómo se podría demostrar? Mateo comienza mostrando que Jesús era descendiente de Abraham, el padre de todos los judíos y descendiente directo del rey David, con lo que cumplía completamente las profecías del Antiguo Testamento que se referían a la línea del Mesías. Es decir, que Mateo comienza colocando a Jesús descendiente de Abraham, del linaje de Abraham. Así los judíos iban a entender perfectamente qué descendencia había detrás de Jesús. Y según la descendencia de Jesús, sabían si él era de Dios o no era de Dios, si era de un real sacerdocio o de algún linaje importante o no. Y entonces, aquí a Mateo comienza hablándoles que Jesús viene, o el niño que iba a nacer, nacería, o un niño que nació en los tiempos de Mateo, él vino desde Abraham, descendiente de Abraham. La genealogía, mis hermanos y mis amigos, los datos en cuanto a la descendencia eran cuidadosamente preservados. Eso no era así nomás que llegaba, no, eso era un registro temático, ordenado, capacitado para poder entender de dónde venía. Esta es una de las muchas pruebas que presenta Mateo para demostrar que Jesús es el Mesías. Recuerde, Mateo tiene que mostrarle a la gente, al judío, que Jesús es el Mesías, y lo hace con la genealogía. Más de 400 años, hermanos y amigos, habían pasado desde que se diera la última profecía del Antiguo Testamento, y los judíos fieles en todo el mundo de ese entonces seguían esperando al Mesías. En el año 400 antes de Cristo, Jesús habló por Malaquías. Jesús habló por el profeta y habló diciendo quién era él, quién era este príncipe o este niño que iba a entrar, quién era el que iba a venir. Es muy importante que entendamos eso. Los judíos fieles en todo el mundo de ese entonces seguían esperando el Mesías. ¿Puede imaginarse usted cómo estaba el pueblo de Israel desde cuando Malaquías habló 400 años atrás hasta Jesús? Eso era algo difícil en esa época, difícil de comprender, difícil de entenderlo, difícil de analizar para muchos. ¿Cómo así? Que Dios habló y no nos volvió a hablar. Y 400 años esperaba la gente para ver qué acontecía. Y siguieron pasando los años y nada que hablaba Dios. Sigamos viendo aquí otra gráfica. El Evangelio de Mateo une a los dos testamentos, al Antiguo Testamento y al Nuevo Testamento, y contiene muchas referencias mostrando cómo Jesús cumplió profecías del Antiguo Testamento. Importantísimo. Mateo une al Antiguo y al Nuevo Testamento. También la genealogía, que es lo que estamos hablando, Jesús, según esa genealogía, Jesús entró en la historia cuando la tierra de Israel estaba controlada por romanos, por Roma, por el Imperio Romano, con sus césares, y era considerada como una avanzada insignificante del vasto y majestuoso Imperio Romano. La presencia de los soldados romanos en Israel dio a los militares judíos paz, pero al precio de opresión, de esclavitud, de injusticia y de inmoralidad. A esta clase del mundo
vino el niño Jesús, vino el Mesías prometido, mostrando cómo Jesús cumplió con las profecías del Antiguo Testamento. Recuerde, mi hermano y mi amigo, Jesús era el que hablaba el Antiguo Testamento. Hay de muchos pasajes que hablaban de Jesús, pero para que el judío pudiera entender y reconocer a Jesús, necesitaba haber entendido todo lo que el Antiguo Testamento decía de Jesús. Es como nosotros hoy. Estamos esperando a Jesús, pero tenemos que conocer a Jesús y todo lo que rodea para que nosotros podamos entender y comprender cuando aparezca Jesús. En los primeros 17 versículos nos encontramos con 46 personas en el lapso de 2000 años. Es decir, que el libro de Mateo nos habla de una serie de personajes del Antiguo Testamento que vivieron ahí antes de que viniera Jesús. Todos fueron antepasados de Jesús, pero varían considerablemente en espiritualidad, en personalidad y en experiencia. Algunos fueron héroes de la fe, como lo fue Abraham, como lo fue Isaac, como lo fue Ruth y como lo fue David. Otros tenían una reputación sombría, como es el caso de Rahab y de Tamar. Muchos de los antecedentes de Jesús, de los que antecedieron a Jesús, muchos de ellos fueron personas comunes, como Enrón, como Arán, como Naasón y como Aquín. Y otros fueron malvados, como es el caso de Manasés y de Abdías. La obra de Dios en la historia no está limitada por los pecados humanos, y Él obra por medio de gente común. Así como Dios usó toda clase de personas para traer a su Hijo al mundo, Él hace lo mismo hoy para cumplir su santa y divina voluntad. En Lucas capítulo 1, entrándonos ya en el primer siglo, un escritor no judío, sino de origen griego, que fue el que escribió el libro de Lucas y de Hechos, él dice, él empieza su narrativa de la siguiente manera. Hubo en los días del rey Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abdías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Y ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecerle el incienso, entrando en el santuario del Señor. Lucas está relatando cómo aconteció los acontecimientos o lo que pasó antes de que naciera Jesús. Y él está narrando que fue en el tiempo en que Zacarías estaba en el templo. Sigamos viéndolo. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle. Y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y tendrá gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres
a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto, dice la palabra, un pueblo bien dispuesto de buenas obras. Me dijo que aquí moví mal. Entonces, aquí nos está diciendo Zacarías, el libro de Isaías, de lo que aconteció con Jesús, de qué fue lo que pasó con él. Perdone que aquí moví algo mal. Entonces, sigamos viendo el otro versículo que dice aquí. Lucas del 18 al 23. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirá a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaban de que él se demorase en el santuario, pero cuando salió no les podía hablar y comprendieron que había visto una visión en el santuario. Él les hablaba por señas, permaneció mudo y cumplió los días de su ministerio y se fue a su casa. Entonces vamos a contemplar cómo relata Lucas esto que aconteció antes de que naciera Jesús. Primero dice que era descendiente de Aarón. O sea que Zacarías era un hombre descendiente de Aarón. Que no hubo en el mundo familias más honradas por Dios como las de Aarón y las de David. Con la primera, él hizo el pacto del sacerdocio y con la segunda, el de la realeza. O sea que Dios hizo el pacto con la descendencia de Aarón para que fueran sacerdotes. Y con David hizo la monarquía y la realeza. Cristo era de la casa de David, su precursor de la de Aarón. Este Zacarías era del turno de Abdías. Cuando en el tiempo de David se multiplicó la descendencia de Aarón, el rey la dividió en 24 clases o turnos para mejor regularidad en el desempeño del oficio. Es decir, mis hermanos, que cuando se empezó a multiplicar el sacerdocio arónico, porque los sacerdotes se podían casar, y ellos empezaron a multiplicarse, y tantos fueron los descendientes de Aarón que llegó el rey David y los dividió en clases o en turnos para que ministraran en el tabernáculo. En ese tiempo estaba el tabernáculo de David. Y ellos se calculan que habían como unos 5,000 sacerdotes, y unos tocaban flautas, otros panderos, otros arpistas, otros cantores. Eso era algo monumental y hermosísimo en el santuario santo. Sigue diciendo, la octava de dichas clases era la de Abdías, como dice Primera de Crónicas 24:10. Él era descendiente de Eleazar, el hijo primogénito de Aarón. La esposa de este Zacarías era también una de las descendientes de Aarón, y su nombre era Elizabeth, el mismo nombre que el de la mujer de Aarón, Elizabeth, según Éxodo 6:23, que significa Dios es mi juramento. Los sacerdotes procuraban casarse con mujeres de su misma tribu, aun cuando habían ciertos intercambios matrimoniales entre las otras tribus de Leví y de Judá, lo que explica el parentesco de Elizabeth y María. Aquí tenemos una cosa bien importante. Jesús o Dios escogió a Zacarías y a Elizabeth para que se cumpliese lo que él ha prometido de dónde vendría el Mesías. Es bien importante que entendamos que Dios no escogió cualquier persona o cualquier personajes para que rodearan la vida de Jesús. Al contrario, escogió gente pura. Zacarías y su esposa Elizabeth fue un ejemplo en todo, piadosos y temerosos de Dios. Este par de
este hombre y mujer que ya tenían una edad muy avanzada, era una pareja muy piadosa. Ambos eran rectos delante de Dios. Eran real sacerdocio y sinceramente rectos, puesto lo eran delante de Dios. Tenían la aprobación divina. Gran dicha es que quienes están unidos entre sí por el matrimonio estén ambos unidos al Señor. Y dice que caminaban irreprochablemente en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Mis amigos y mis hermanos, el matrimonio hoy a nivel mundial está desvalorizado, está deteriorado. Hoy los hombres no cumplen con el mandamiento del matrimonio como Dios lo mandó. Este par de hombre y mujer eran hombres rectos, eran matrimonio. Mujer y hombre recto. Eran hombres aprobados directamente por Dios. Pero miremos también, hermanos, en los matrimonios cristianos hoy. Hay matrimonios cristianos que no son el ejemplo que Dios quiere para las demás personas. Hay matrimonios cristianos que viven en peleas, en discordias, en resentimientos, que no son un ejemplo para la iglesia ni para el mundo. Y dice que estos eran irreprochablemente, ellos eran irreprochables ante todos. Ellos eran una pareja ejemplar. Y eran ancianos. Y tenían sus limitaciones para no poder tener hijos, pero vivían al servicio de Dios. Este matrimonio de Zacarías y de Elizabeth. Qué bendición tan grande tener un matrimonio así. Ellos demostraban no de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad, como dice 1 Juan 3:18. Por el camino en que andaban y por la norma según la cual caminaban no solo en las ordenanzas del Señor, las cuales hacían relación al culto divino, sino también en los mandamientos del Señor, que se refieren a todos los casos de una buena conducta. Ponían todo su empeño en serlo. Eran irreprochables y eran irreprensibles. Ellos no vivían en peleas. Ellos no vivían en disgustos. Ellos no vivían en celos. Ellos no vivían en malas intenciones. Vivían con un corazón dedicado al Señor en los mandamientos de Dios y en su vida. No podemos imaginarnos hoy un matrimonio diferente al que está en la Biblia, pero desafortunadamente lo hay. Hay muchos matrimonios que no andan conforme a Dios y cristianos también. Y es duro ver hermanos que se divorcian, matrimonios cristianos que se divorcian. Es un dolor y una afrenta para Cristo. Es un sufrimiento para la iglesia cuando esto sucede. ¿Por qué? Porque Isabel cumplía los mandamientos de Dios en cuanto al matrimonio y Zacarías cumplía los mandamientos de Dios en cuanto al matrimonio. Y los dos se complementaban y los dos estaban unidos en ese matrimonio santo que Dios había establecido en el jardín del Edén. Ellos lo demostraban no de palabra ni de hecho, sino con sus hechos. Nadie podía acusarles de ningún pecado notorio. Vivían honestamente y sin ofensa para los demás. No andaban murmurando de los demás. No andaban condenando a los demás. No andaban vituperando de los demás. Eran hombre y mujer entregados a Dios completamente y al bien común de los que lo rodeaban. Es triste ver cristianos, matrimonios cristianos, cuando el marido le dice a la esposa algo y ella le dice, no, hágalo usted tiene manos, vaya. Es doloroso. Y es triste ver cuando un esposo
maltrata física y psicológicamente o con palabras a su mujer. Ellos mostraban el matrimonio que Dios quería. Este par de viejos, como les digo cariñosamente, andaron en rectitud para con Dios en todo. Que no tenían hijos, dice el versículo 7 de Lucas capítulo 1. Los hijos son herencia y regalo del Señor. Son bendición valiosa y deseable. Sin embargo, hay muchos que son rectos delante de Dios, pero carecen de esta bendición. Hay muchos matrimonios que no tienen hijos, pero eso no quiere decir que no puedan vivir rectamente delante de Dios, porque Zacarías y Elizabeth lo vivieron. Elizabeth era estéril y comenzaba a perder la esperanza de tener hijos, pues ambos eran ya de edad avanzada o avanzados en sus días. Ya el cuerpo de la mujer a determinada 80 años ya no resiste, bueno, un embarazo. Es es casi imposible, por no decir imposible. Y el viejito ya de edad avanzada, pues también. Muchos eminentes personajes, hermanos, del Antiguo Testamento nacieron de madres que habían sido estériles, como Isaac, Jacob, José, Sansón, Samuel y ahora Juan el Bautista, para que su nacimiento fuese señalado y para sus padres una gran bendición valiosa. Es decir, estos matrimonios que resultaron, estos hijos que nacieron de mujeres estériles, Dios los resaltó y los tuvo en mucha estima y fueron grandes hombres delante de Dios. De repente, Zacarías estaba esperando el turno para ir a ministrar al templo. ¿Puede usted imaginarse lo que rodeaba en ese tiempo el misterio de que Dios no había hablado hacía 400 años y habían muchos sacerdotes en turno para administrar el templo? A Zacarías estaba ahí haciendo fila para ver cuándo le tocaba ministrar. Eso no era tan fácil. Y así dice la palabra. Zacarías estaba ejerciendo su ministerio sacerdotal delante de Dios en el turno de su grupo. O sea, quién sabe cuánto, no sé si años, no sé si meses, no sé, pero mucho tiempo tal vez esperó. Era su semana de espera, tal vez, y estaba desempeñando su oficio. Fue entonces cuando le tocó en suerte, conforme a la costumbre del sacerdocio, entrar en el santuario del Señor a quemar incienso. ¡Qué suerte la de Zacarías! Le tocó entrar al santuario a quemar incienso. Solo una vez en la vida podía caerle esta suerte a un sacerdote de ir a quemar incienso allá en el lugar santísimo. Fue maravilloso para él. Estaba ahí. Era ya viejo y nunca le había tocado esa suerte. Pero ese día inesperado le tocó pues quemar el incienso en el altar de oro, el de los perfumes, junto al velo, aunque por la parte de afuera del lugar santísimo. No estaba en el lugar santísimo, estaba en la parte de afuera. Pero él entró con esa fe, con ese amor, con ese servicio santo, a entrar a quemar incienso, a adornar de perfume el altar del Señor. En que él no podía entrar al lugar santísimo, porque al lugar santísimo solo podía entrar un sacerdote, el sumo sacerdote, una vez por año. Pero Zacarías entró aquí al lugar santo, no renegó. No estaba mal, estaba contento, estaba disfrutando de su santo servicio. Así como usted, hermano, como yo, hermana, cuando nos toque hacer algo en la congregación para Dios, hagámoslo.
Hagámoslo con amor, hagámoslo con fe, hagámoslo con esperanza. No se ponga gruñón si le tocó barrer, si le tocó poner flores, si le tocó limpiar, si le tocó llevar el pan, si le tocó llevar el jugo, si le tocó llevar manteles. Usted no se ponga bravo, póngase feliz de servir al Señor aún con lo que tiene en su alcance. Zacarías entró a hacerlo. Allá estaba. Aquel anciano en turno entró, empezó a ministrar. Pero mientras él estaba dentro, la multitud estaba afuera. En una oración mental, pues sus voces no se oían. Cuando al toque de la campanilla se les notificaba que el sacerdote había entrado a quemar incienso. Ahí estaba. Recuerden, Dios no se había manifestado hacía 400 años. Y el sacerdote Zacarías y el pueblo afuera orando para que algo aconteciera. La multitud se ponía en oración cuando al toque de la campanilla. Que entonces cuando las ceremonias rituales, como estaba de quemar incienso, se estaban celebrando, se demandaba la conjunta actuación de las obligaciones morales y espirituales. Era un ritual el que se hacía. Ritual orando afuera y ritual adentro del lugar santísimo. Él estaba allá, estaba haciendo su ministerio. Cuando Zacarías estaba junto al altar de los perfumes, sabía que su incienso no sería aceptado si no había oración. Como hoy en día no sirve para nada la cáscara sin el fruto. Y qué de poco nos sirve estar donde se rinde culto a Dios si nuestro corazón no se une al culto ni con los demás corazones que estamos ahí en el culto de adoración. Si su corazón no está unido al de los otros oferentes en la iglesia, su adoración es vana y el culto no es completo. Qué importante es estar en una armonía completa, orando al Señor y haciendo los actos de adoración. Cuando él estaba adentro en el altar, desempeñando este honroso ministerio, fue todavía más honrado con la aparición de un mensajero que le fue enviado desde el cielo. Entonces se le apareció un ángel del Señor, como lo vimos en el verso 11. Este ángel se colocó de pie a la derecha del altar del incienso y por tanto a la derecha de Zacarías. La mano derecha es en la Biblia la mano del honor y el poder. El ángel estaba allí no solo para honrarle, sino también para confortarle. 400 años Dios no se había aparecido. Dios no había hablado todavía. Y aquí se le apareció. La impresión que con esto recibió Zacarías, al verle Zacarías se turbó y el temor cayó sobre él. Cuando él vio ese ángel, se turbó y se cayó, y un temor tremendo cayó en Zacarías. Aun cuando él era recto delante de Dios e irreprochable en su conducta, la aparición de algo sobrenatural había de turbarle. Sus pies como que resbalaban, sus rodillas como que se doblaban. Pero el mensaje que el ángel traía, el ángel empezó a dar su mensaje con las mismas palabras que los ángeles solían usar. Le dijo a Zacarías: no temas. Quizás al ver al ángel, Zacarías temió que le viniese a reprender por alguna falta o incorrección en el ejercicio de su ministerio. Pero el ángel viene a decirle: no temas.
recóbrate del temor para que puedas recibir con toda calma y pleno sentido el mensaje que voy a comunicarle. Así le dijo, tranquilo, levántate, tenga ánimo, no te desanimes, Zacarías, vengo a traerte un mensaje. Bueno, Zacarías hacía mucho tiempo, no sabemos desde cuándo, estaba pidiéndole algo al Señor. Y dice aquí, tu petición ha sido escuchada o fue oída. Hacía mucho que Zacarías había dejado de orar por su hijo, tal vez, porque lo mismo que cualquier buen israelita pensaba que él no tenía derecho de pedir un milagro de Dios. Pero ahora, el tiempo escogido por Dios para conceder todas aquellas fervientes peticiones antiguas. Por aquí vemos que las oraciones de fe no son olvidadas por Dios, sino que están como archivadas en el cielo. Así que mi hermano, mi hermana, si usted ha pedido algo, no pierda la fe. No piense que Dios se ha olvidado. Tarde o temprano, Dios realizará las peticiones de tu corazón si han sido con fe y con propósito. Zacarías había pedido en oración desde tal vez muchos años, 30, 40 años, qué sé yo, que quería un hijo. Lo mismo Elizabeth. Pero no es en el tiempo que a usted quiera, sino es en el tiempo de Dios. Es cuando Dios lo disponga. Cuando Dios disponga, Josué sanará, hablará y hasta cantará en la iglesia. ¿Qué sé yo? Pero es el tiempo de Dios. Tu oración ha sido oída ahora, porque tu esposa va a concebir al que será el precursor del Mesías. Ven y le dice, oiga, Zacarías, tu esposa, tu oración ha sido oída ahora. Vas a tener un hijo, tu esposa le va a dar un hijo. Ahora, este hijo va a ser importante porque él va a allanar el camino para que venga el Mesías. Tendrá un hijo en su ancianidad de su esposa, que hasta entonces era estéril. Y es más, le dice que le ponga al niño el nombre de Juan. El ángel le dice, no solamente va a tener un hijo, sino ya le tenía el nombre. Se llamará Juan. Qué interesante noticia para este hombre de avanzada edad, pero lleno de temor de Dios. Este niño, le dice el ángel, será el gozo y el júbilo de su familia y de todos sus parientes. Tendrás gozo y júbilo. Los favores son tanto mejor recibidos cuando más ferviente han sido deseados y esperados. Así es, hermanos. Eso cuando viene con fe y con espera es mucha bendición. Juan, Zacarías, se regocijaría por la venida de este pequeño, de este niño a su familia, que iba a ser de bendición no solamente para Zacarías, para Elizabeth, sino para sus parientes y para todo Israel y para todo el mundo. Muchos padres, si supieran de antemano lo que sus hijos van a hacer, en lugar de regocijarse en su nacimiento, preferían que no hubiesen nacido. Este hijo, como su nombre lo declara, será un distinguido, favorito del cielo y una distinguida bendición para la tierra. El honor de tener un hijo no es nada comparado con el honor de tener hijos que van a ser un propósito santo para Dios. Pues será grande a los ojos del Señor, dice. Dios lo tendrá continuamente entre su rostro. Será profeta y va a ser mucho más que profeta. Será mucho más grande a los ojos de Dios, le dijo a Zacarías. Grande en carácter, tanto como en obra. ¿Qué importa, hermanos, si los hombres nos subestiman o nos sobreestiman? Si al fin y al cabo lo que cuenta, hermano,
es lo que nosotros, usted y yo, somos ante los ojos de Dios. El único que conoce el corazón de nosotros es Dios. Y no importa cómo nos vean los hombres de menos valor o nos crean mal, delante de Dios somos valiosos, y eso es lo que importa. Y eso era lo que iba a importar en Juan el Bautista. Iba a ser grande ante los ojos de Dios. No importaba lo que dijera Herodes. Será un nazareo, separado para Dios de todo lo que contamina. En señal de esto, según la ley del nazareato, no beberá jamás vino ni licor. Será un nazareo de por vida. Lo cual insinúa que quienes hayan de ser siervos eminentes de Dios y llamados a ser santos o al servicio inminente de Dios, debemos aprender a vivir una vida de abnegación y de mortificación, como muertos a los placeres de los sentidos, y guardar nuestra mente de cuanto la oscurece y la perturba. Usted, mi hermano y mi amigo, está llamado, hermano del alma, estamos llamados a ser amigos de Dios, y podemos tener mortificación y podemos tener abnegación, y debemos negarnos a muchos placeres mundanos o a muchos placeres que quisiéramos tener, pero que debemos renunciar a ellos por la salvación de nuestra alma. Juan el Bautista va a ser un hombre